El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Querida teleaudiencia, como cada 8 días estamos con ustedes presentándole ese cariñoso saludo. Igualmente le decimos que Decisiones es el programa institucional de RIP Comunicaciones. Está adscrito a las redes de periodismo alternativo a nivel nacional e internacional. Sentimos gran satisfacción por el reporte de sintonía. Los estudiantes, un grupo de estudiantes colombianos en la Sorbona, igualmente saludos de Argentina, en los Estados Unidos, en Nueva York, un grupo también de colombianos que son asiduos y aficionados a este programa, nos mandan saludos. Igualmente les decimos que estamos adscritos al Círculo de Periodistas de Cali, la Corporación de Periodistas del Valle y el clan de periodistas que dirige y organiza creativamente un plan de medios el doctor Freddy León Cuellar. Esta semana lamentamos el fallecimiento de ese dirigente obrero, sindical, defensor de derechos humanos, José Alfredo Rodríguez. Falleció, pues desafortunadamente en este periodo de pandemia. Hizo una gran labor en Sintra Unicol, los trabajadores de la Universidad del Valle, pero paradójicamente también tenemos que lamentar la muerte de un hombre que estaba trabajando por la paz de Colombia, Jesús Monroy Ayala, conocido en el mundo de la lucha insurreccional como Albeiro Suárez. Trabajaba en la Uribe en la reinserción y el proceso de paz con 44 reinsertados. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos reinsertados? Si se van a dejar matar o tendrán que regresar a la guerra, porque desafortunadamente es una realidad. Este gobierno ha producido más muertes por asesinatos que lo que ha producido la pandemia entre los líderes y defensores de derechos humanos. Todos los organismos de derechos humanos han coincidido en que la JEP no es por la guerrilla que la quieren acabar, es por la presión de empresarios terratenientes que serán llamados a juicio por su participación en la guerra. Se robaron tierras, despojaron la tierra de los campesinos, que hoy están en su poder y tienen miedo de que se conozca la verdad. Recordemos ese episodio en donde la Vicky Dávila, con su madrazo, reconoce que el embajador, que ya sabemos por las noticias, con su casa ahí cerca de Bogotá, varios laboratorios, sabía y querían que el mayordomo se responsabilizara. Desafortunadamente la impunidad y el delito imperan desde la Presidencia de la República. Por eso Decisiones cumple con su labor de periodismo alternativo para que se conozca la verdad. Finalmente queremos saludar al doctor Darwin Lenis por su labor en beneficio de la cultura, las artes, las manifestaciones ancestrales desde la Secretaría de Cultura de Cali. Bueno, y damos inicio a nuestra franja cultural. Para concluir esa entrevista hermosa que presentamos en el programa anterior.
con su personaje Mafalda, nos da una gran lección de humanismo, de integridad y el compromiso que debemos asumir a cualquier edad de nuestra vida. De Mendoza, que no es la de todos los días, ¿viste? Porque en Mendoza se habla mucho del sol también, ¿no? Sí. Pero hoy estaba lluvioso a la mañana, y entonces apareció esa visión de la montaña que estaba muy linda también. Otra cosa que vos has generado muy cómoda para mí es que con tu manera, con tu estar estos días, me has hecho sentir mucha comodidad también en el silencio. Bueno, ¿Viste que la gente no está muy cómoda cuando hay silencio? no. Es algo que no lo entiendo. Yo tuve un sueño también con los nazis, que yo no sé por qué estaba internado yo en un hospital. Y llegaba una no sé cómo se llama técnicamente, una patrulla de soldados, qué sé yo. Y que me ametrallaban en el hospital y yo me moría en el hospital. Hay otra que hacía la colimba, otra vez. Que volvías a la colimba. Sí. Eso es un sueño también muy recurrente, muy loco. Yo hacía memoria y decía, pero si yo la colimba ya la hice. Entonces quería hablar con un subteniente y me decían, sí, pibe, ya la hiciste, pero la tenés que hacer otra vez. Y zafabas, después zafabas. No, que zafaba, no. Volvías a caer ahí adentro. Ahí adentro, sí. La pasé muy mal, como todos, creo, ¿no? Sí, yo también. Muy mal. Pero no volvamos a las pesadillas, Kino. Y el mar te gusta, ¿no? El mar me gusta muchísimo. Pero le tengo un miedo al agua, terror, no miedo. Y la paso muy mal. Pero... Joan Manuel Serrat tiene una tía que, no sé, ella era una mujer mayor y no conocía el mar. Entonces un día decidieron llevarla a una playa a ver qué opinaba ella. Bueno, estuvo parada la señora frente al mar un rato larguísimo y toda la familia detrás a ver qué... Bueno, de pronto, un momento después de mucho rato, un rato muy largo, se dio vuelta y les dijo a todos con una sonrisita, ¡qué ocurrencia! Qué genial. Me encanta ese cuadro que hay en la pared, en donde estás vos, jovencito, muy chiquito. Ese Kino mirando así hacia todo esto, es como si el joven Quinito nos mirara a nosotros aquí, que somos los dos hombres grandes, ahora conversando, diciendo qué cosa la vida, ¿no? Si en este momento le pudieras decir algo a ese Quinito joven de 14 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? No sé, le diría, viste que no era para tanto. Y bueno, sí, es jodido, pero no es para tanto tampoco. No era para tanto entonces. No era para tanto, no.
Bueno, nos vamos, Quino. Después de esto me voy a tomar el avión. Un evento importantísimo que se realiza actualmente en Cali es el Festival Internacional de Títeres. Vamos a referirnos a ello, pero también vamos a presentar una semblanza biográfica de Ruquita Velasco, la gestora, esta maestra que promovió en Cali y a nivel nacional e internacional el arte de los títeres. Veamos entonces esta reseña. ¿Aburrida en casa? No te preocupes, porque del 19 al 31 de octubre llega el 16º Festival de Teatro de Títeres Ruquita Velasco. ¡Qué maravilla! ¡Ay, ya quiero verlo! Ven y disfruta con nosotros desde tu casa. Tenemos invitados nacionales e internacionales. La fantasía a un clic de tus manos. Festival Ruquita Velasco, 32 años llevando sonrisas por el Valle del Cauca. ¡Jo, jo! Organizan Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle, Sin Salabín. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Pero indudablemente Ruquita Velasco merece todos los homenajes, toda la vida consagrado a darle vida a estos personajes mágicos. Ruquita. El Festival Vallecaucano de Títeres nace en el 89, cuando empezamos a hacer contactos con los grupos que en ese momento hacían sus presentaciones muy familiares, pocas de escenario aquí en Cali. Entonces, en este resurgir de los títeres, de ya entender que pasamos de un grupo de pronto muy familiar allá pequeñas empresas, iniciamos esta tarea desde el 89 con el primer Festival Vallecaucano de Títeres.
no olvidemos que Cali inició en Colombia y yo diría, hizo grandes aportes en el teatro latinoamericano, el Teatro Experimental de Cali, cuando empezó en la Escuela de Bellas Artes, dirigido por el maestro Enrique Buenaventura. El maestro Enrique Buenaventura, recordemos, le hizo un aporte al teatro mundial con la creación colectiva. Por eso, hoy cuando se abre el telón del Festival Internacional del Teatro, merecidamente Decisiones presenta esta síntesis, esta reseña de este festival. Se abre el telón para dar inicio al Festival Internacional de Teatro de Cali 2020, que este año llega a su quinta versión, siendo el primer festival distrital con programación mixta. Haremos un festival híbrido, tenemos contenidos virtuales, pero también será la reapertura de muchos teatros y muchas salas de nuestra ciudad. Tenemos 6 espectáculos que se harán de manera presencial con aforo restringido y también, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. El público podrá acceder a la agenda de manera virtual. También podrá participar en la reapertura del Teatro Municipal Enrique Buenaventura y de algunas salas de teatro, donde vamos a tener la alternancia en salas de teatro. Vamos a tener una capacidad instalada del 30% de las salas, siempre guardando medidas de bioseguridad, y desde allí podemos transmitir. El festival cuenta con 25 espectáculos y la participación de 395 artistas locales, nacionales e internacionales, como una apuesta para que la cultura sea un vehículo dinamizador y una forma de salir adelante en tiempos de pandemia. Queremos invitarlos a todos a que se conecten con el Festival Internacional de Teatro de Cali, en el cual se va a encontrar una variedad de obras con música, danza, circo y todos los lenguajes que se unen en el teatro. Sí, con respecto al mal llamado descubrimiento de América, que recordemos en los 500 años en el evento que se realizó en Cartagena en 1992, se decidió cambiar esa denominación por el encuentro de dos culturas, lo cual sigue siendo absurdo. Es el único país del mundo, Colombia, que celebra esta fecha que fue nefasta. En menos de 20 años prácticamente el 90% de la población indígena fue exterminada mientras llevaban toneladas de oro, esmeraldas, plata a España. Por eso se debe revisar esto y más bien tenemos que empezar a hablar del encubrimiento de ese genocidio terrible que significó este hecho. Por consiguiente, qué mejor que Eduardo Galeano, su maestro, y en su obra Las Venas Abiertas de América Latina, nos hacen un importante recorderis de lo triste de este episodio histórico. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Olvidemos que el humor también es realidad. Chaplin nos recordaba que no hay cosa más seria que el humor. Por eso veamos a través de estas caricaturas el mensaje para que reflexionemos frente a esa realidad.
Observen por qué no se ha presentado el subpresidente o quien hace de presidente ese Remedo, porque su patrón le prohíbe que se junte con esa niña indígena, la minga. Qué tristeza. Y observemos aquí a quien hace un oficio que no le corresponde, porque siendo ministro de Defensa debería ser el más respetuoso de las decisiones de las altas cortes. Es el único país en donde un ministro desacata un fallo de la Corte Suprema y otras autoridades. Y observen allí la sola posición o que busca debajo de la cama. Cuando lleguen los indígenas a Bogotá, tendrá que atenderlos en palacio, porque ellos merecen, por ser cultura ancestral, ser atendidos y no debajo de la cama. Bueno, ahí pueden ustedes sacar sus propias conclusiones. Lo cierto es que la minga es imparable y generará un movimiento social que tendrá que fortalecerse con las protestas de diferentes sectores de la sociedad que son víctimas de un Estado voraz, injusto e inhumano sobre la base de ese neoliberalismo y capitalismo salvaje. Observen cómo supuestamente la MIN y el GAMIN pretenden marchar juntos, pero ahí la realidad demuestra que son totalmente diferentes, los intereses desde luego. Vamos a ver ahora un video complementario titulado Punto de Retorno, que nos ayuda a entender mejor el significado de ese mensaje gráfico.
nuestra sección internacional nos trae unos temas de suma importancia, por ejemplo, los que vamos a presentar, entre ellos la elección de presidente en Bolivia, de la cual no se ha dicho nada, ni Paracol, ni ninguna de esas cadenas que desinforman por el significado que eso tiene. Se puede semejar a lo que puede pasar en el 2022 en Colombia, sacando de paso 20 años de desgobierno y de injusticia social en Colombia. Veamos entonces nuestra sección internacional. Cambiamos de tema y nos enfocamos ahora en Bolivia, que entra en el silencio electoral. Los comicios de este domingo serán clave no solo para su situación interna, sino también para su política internacional. Desde la Unión Europea ya expresan su preocupación por el tono que tuvo la campaña y piden rebajar las tensiones. Bajo Yanine Áñez, el país dio una vuelta de 180 grados a sus lazos bilaterales. Ingresó en el Grupo de Lima, se acercó a Estados Unidos y empeoró las relaciones con España, México y Argentina, entre otras naciones. Ignacio Jubilla nos trae un recorrido por los hitos clave que se han producido en menos de un año que lleva este Ejecutivo. Antes de cumplir su primer mes como presidenta de facto, Yanine Áñez ordenó a la Cancillería el cese en sus cargos de todos los embajadores de Bolivia en el exterior. Un giro de 180 grados en la política internacional que había inaugurado a horas de tomar por la fuerza el gobierno, cortando relaciones con Venezuela y reconociendo como presidente a otro autoproclamado, Juan Guaidó. Tienen que tratar de alguna manera buscar algún tipo de alianza porque no tienen validez constitucional en los países en donde se han autoproclamado, ni tampoco poseen validez democrática porque no fueron elegidos por la voluntad popular. El supuesto gobierno de transición luego del golpe de Estado no se apuró tanto en convocar a nuevas elecciones, pero sí aceleró durante un año decisiones trascendentales en las relaciones internacionales. Entre otras destacan el ingreso al Grupo de Lima, la expulsión de la embajadora de México y el restablecimiento de los embajadores de Estados Unidos e Israel, a quienes Morales había expulsado tras un conflicto diplomático. Lo primero que se decidió hacer es que volvieran al país la CIA, la DEA, el FBI de Estados Unidos, y por supuesto un cambio total en la relación con los movimientos indígenas y campesinos, la persecución racial. Si durante 14 años Evo Morales fue uno de los principales actores de la integración regional para limitar el avance de los intereses de la Casa Blanca, tras su expulsión del Palacio Quemado, se aceleró el cambio de rumbo. Los asuntos o las relaciones exteriores tienen que ver mucho con acuerdos comerciales. Entonces, estos acuerdos comerciales que planteó este gobierno posicionado o autoproclamado de Áñez, comenzó a privilegiar los acuerdos comerciales con países que se deben a los Estados Unidos y a las grandes potencias mundiales, ¿no? Un caso aparte es el aumento de la tensión diplomática con Argentina por el asilo a Evo. Áñez aprovechó su discurso en la Asamblea de la ONU para arremeter directamente contra el gobierno de Alberto Fernández. Sepa el populismo kirchnerista que la nación boliviana no es propiedad privada de ninguna casta. Somos un pueblo soberano y respetable. La Cancillería argentina no reconoce al gobierno de facto e insiste en que solo nuevas elecciones limpias devolverán el orden democrático interrumpido por el golpe de Estado. Rehenes de esta tensión viven los bolivianos residentes en territorio argentino, que son la comunidad más grande de ciudadanos de ese país en el exterior. La mayoría de ellos han sido históricamente simpatizantes del MAS y denuncian que ni siquiera los atienden en el consulado para informarles cómo ejercer su derecho a voto. No había voz para que alguien nos atienda bien, íbamos a un reclamo o algo, nos cerraban las puertas, todo era terrorismo, todo era que estamos haciendo terrorismo o algo así. Entonces ya no podíamos ni siquiera expresarnos, nos daban con la puerta en la cara o llamaban a la policía para sacarnos. Con esos votos tendría ya que ganar por muchísimo más el candidato del movimiento al socialismo. Así que por eso también tenían mucha necesidad la señora Áñez de que hubiera algún
castigo hacia Argentina por mantener a Evo Morales aquí, ¿no? El destituido presidente boliviano seguirá de este lado de la frontera, paso a paso, lo que ocurra el próximo domingo. Con Morales fuera de juego, el candidato de su partido es un economista que fue central en la nacionalización de los recursos, y el segundo en la fórmula es su ex canciller. Dos figuras que demuestran que la política internacional es quizá la clave de la puja de intereses que volverán a chocar en Bolivia. Ignacio Jubilla, RT, Buenos Aires, República Argentina. Bueno, y pasamos a las elecciones en los Estados Unidos. Trump, su contendor demócrata, significarán la misma concepción que tienen con respecto a Indoamérica, su colonia, y sobre todo de lo que han convertido Colombia, de un país soberano en una especie de colonia, en donde las tropas sin control constitucional actúan como si fueran los verdaderos invasores o dueños del territorio y de la soberanía. Veamos este apunte respecto a lo que es una verdadera farsa de la democracia, porque en cuanto a la relación con América, Indoamérica y Colombia seguirá igual. Y lo que es peor, acaban de tomar una medida para restringir a Colombia, a los colombianos, el ingreso a los Estados Unidos. O sea, el servilismo de este gobierno no ha servido siquiera para que le den un trato más digno a los nacionales. Observemos. Estados Unidos elige presidente el 3 de noviembre. Las elecciones siempre son un momento clave para el país, pero también para el resto del mundo. Al fin y al cabo, se elige al líder de la primera potencia mundial. Pero por si eso no fuera suficiente, hay varios elementos que convierten estos comicios en unas elecciones especiales. De hecho, en unas elecciones sin precedentes. Los estadounidenses están llamados a votar en plena pandemia y lo harán además en medio de una creciente tensión por las protestas contra el racismo institucional generadas tras varios casos de violencia policial contra la comunidad negra. Desde Miami, Liliet Heredero, editora de BBC Mundo y a cargo de la cobertura electoral, nos explica cuáles son las claves. Pues para mí hay tres claves y en primer lugar están los candidatos. Esta elección es un referendo sobre Donald Trump, entre los que creen que debe estar 4 años más como presidente y los que creen que nunca debió haber llegado a la Casa Blanca y este es el momento para sacarlo. Para mí la segunda clave es el contexto en el que ocurren estas elecciones. Estamos en el país más afectado por la pandemia global de coronavirus, están las innumerables críticas a cómo el presidente lideró esta pandemia, luego la crisis económica que se derivó del coronavirus y, por último, las protestas que hemos visto en la calle durante meses. Y en tercer lugar están las dudas que el propio Trump ha generado sobre el proceso electoral en Estados Unidos, la votación por correo y la amenaza que esto supone para la democracia estadounidense. Empecemos por los candidatos. El republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden no pueden tener una trayectoria personal y profesional más distinta. Cuando fue elegido en 2016, Trump era un empresario multimillonario que nunca había ocupado un cargo público y de hecho sigue presentándose como un enemigo del aparato político, pese a llevar casi 4 años en el poder. En cambio, Biden representa como pocos la imagen del llamado establishment de Washington, ciudad a la que llegó como senador hace casi medio siglo, en 1973. Si hay algo que une a Trump y a Biden es que ambos son 2 hombres blancos y de edad avanzada. Trump llega a estas elecciones después de haber pasado a principios de este año por un proceso de impeachment, es decir, un juicio político propuesto por la Cámara de Representantes que podría haber acabado en su destitución. El Senado decidió no destituir a Trump, pero ¿con qué apoyo cuenta cada uno? Pues Trump tiene una base fiel que lo apoya casi ciegamente a pesar de todas las polémicas de este gobierno. Esa base representa aproximadamente el 30% de la población, pero también tiene otros seguidores
que no necesariamente apoyan su retórica más incendiaria o que incluso preferirían que a veces que hasta que no tuiteara, pero que están de acuerdo cómo Trump ha llevado la economía y que les gusta la manera en la que Trump ha frenado la migración a este país o incluso que ha nombrado a jueces mucho más conservadores. En el caso de Biden, muchos opinan que quizás no es un candidato tan carismático como lo fue Obama en su momento o hasta el mismo Trump, pero aún así también tiene apoyos importantes, ¿no? Sí, efectivamente, pero nadie duda que es un hombre que está listo para hacer el trabajo, ¿no? Por toda su trayectoria. Y además, recordemos que Biden cuenta con el voto anti-Trump, que va a ser un factor grande en esta elección. Y como decías tú, tiene el reto de lidiar con una base que está un poco dividida entre los que lo apoyan porque son más de centro como él y una base más joven, más progresista que seguía al senador Bernie Sanders, un declarado socialista demócrata. Biden tiene que conquistar esta base, pero Trump ha jugado muy bien el mensaje en decir que todos los demócratas son socialistas radicales y es algo que está usando Trump para dividir también el país. La segunda clave para entender la importancia de estas elecciones es el contexto en el que se producen. Hablamos de lo que podríamos llamar una triple crisis, sanitaria, social y económica, provocada por la pandemia y las tensiones raciales. Estados Unidos es el país del mundo con mayor número de muertes por coronavirus y de casos registrados, y a ello se le suma el impacto económico. El país pasa por su peor crisis desde la Gran Depresión. ¿Por qué han muerto 200.000 estadounidenses de COVID-19? ¿Se podían haber evitado algunas de estas muertes? Esas son las preguntas que van a estar en la mente de los estadounidenses cuando vayan a votar. Lo otro, ¿sabía Trump de la gravedad de este virus y no lo dijo antes? Recordemos que Trump dijo frases como que el virus simplemente iba a desaparecer o que era como una simple gripe. En medio de todo esto, en mayo se produjo la muerte de George Floyd al ser detenido por la policía en Minneapolis y estalló una oleada de protestas contra la violencia ejercida por la policía contra las comunidades negras. Algunas manifestaciones se tornaron violentas, con saqueos y enfrentamientos. Las protestas han continuado desde entonces, menos masivas, avivadas por nuevos episodios de violencia. Sobre las protestas contra el racismo, Trump las ha aprovechado también para presentarse como el candidato de la ley y el orden, diciendo que todos los manifestantes son anarquistas violentos, aumentando aún más la polarización que ya existe en este país. ¿Y qué pasa con la economía? Los estadounidenses por lo general votan por quién creen que le va a mejorar la economía. Y antes de la crisis del coronavirus, pues Trump tenía todas las de ganar. Pero ahora la historia es otra. Hay millones de estadounidenses sin empleo y eso en muchos casos aquí significa que no tienen seguro médico. Hemos visto colas en los bancos de alimentos. Y la tercera clave de estas elecciones son las dudas sobre cómo se va a desarrollar el proceso electoral en el contexto de la pandemia. El coronavirus va a hacer que el voto por correo represente un porcentaje mucho mayor de lo habitual. Esto hace que el recuento sea más complicado y muy probablemente no va a haber resultados definitivos la noche de las elecciones. De hecho, esto se ha convertido en uno de los temas de campaña. Trump lleva meses restándole validez al voto por correo y diciendo erróneamente que conlleva el fraude electoral y poniendo trabas a la votación. Y muchas voces, incluido el propio Joe Biden, han alertado de que esto puede ser una estrategia para crear caos, para generar dudas o no reconocer el resultado de las elecciones y tratar de robar los comicios. Y estas son acusaciones inéditas en este país. Entonces, ¿qué podemos esperar que ocurra tanto hasta el momento de conocer los resultados como justo después? Yo creo que van a ser días de mucha incertidumbre, creo que van a ser días muy intensos. Puede haber caos en las calles, pues podría ser, eso no lo podemos prever hasta ahora. Pero creo que tenemos que estar todos muy atentos y seguir la información en BBC Mundo. En las próximas semanas vamos a estar publicando más vídeos sobre las elecciones de Estados Unidos, así que si te interesa el tema, suscríbete para no perderte nuestra cobertura. Gracias por ver este vídeo, si te ha parecido interesante o te ha aportado algo, dale a like y nos vemos en el siguiente. Y el triunfo de Cuba sobre el coronavirus nos muestra la diferencia entre lo que es un modelo de salud al servicio del pueblo y lo que es un modelo perverso al servicio de la CPS y los empresarios de la muerte en Colombia. Observemos este importantísimo documental.
Mientras el epicentro del coronavirus está plenamente instalado en el continente americano y los números crecen o se disparan en casi todos los países de la región, en Cuba no solo no aumentan, sino que van hacia abajo. ¿Cómo lo lograron? ¿Sistema de salud, suerte, maquillaje de datos, ritos de santería? Te lo contamos en este video. Cuba, cuyo acceso a divisas depende en gran parte del turismo internacional, inicialmente fue reticente a cerrar sus fronteras. De hecho, fue de los países más rezagados de la región en ese aspecto. Sin embargo, no por ello se quedaron de brazos cruzados y desde temprano tomaron medidas para contener la pandemia. Ya sé que van a decir algunos. Buah, pero si Cuba es una isla, así cualquiera tiene pocos casos. Sin embargo, todos nos enteramos en los grandes medios del exitoso modelo de Nueva Zelanda y hasta donde yo sé, Nueva Zelanda no solo es una isla, sino encima son dos. Por otro lado, Reino Unido, con sus decenas de miles de muertos, no parece un territorio muy continental que digamos. No, ser isla tal vez podía ser una ventaja considerable frente a una pandemia en tiempos de Marco Polo, pero no en el siglo XXI. A los 4 días de decretarse la cuarentena de Wuhan en China, en Cuba se definió un plan de trabajo inicial que involucraba numerosas instituciones y ministerios. A principios de marzo, cuando el coronavirus ya empezaba a golpear con fuerza en Europa, se reforzó la vigilancia epidemiológica interna y en las fronteras. Alrededor de 1 millón de turistas de la Unión Europea visitan la isla cada año, lo que elevaba el riesgo de propagación importada. El primer caso en Cuba se detectó a mediados de marzo y poco después se endurecieron las medidas. Se cerraron los vuelos de entrada a turistas y a inicios de abril también a cubanos que estuvieran en el extranjero. Se suspendió el transporte interprovincial primero y el rural y urbano después. Se prohibieron los eventos multitudinarios y se decretó el cierre de discotecas, piscinas y gimnasios, entre otros. El uso de mascarillas se hizo obligatorio y negarse a llevarlas en público supone desde multas hasta cárcel. Ante el bajo desarrollo del Internet en Cuba, el teletrabajo ha sido anecdótico y la mayoría de las personas han seguido realizando sus rutinas laborales diarias. Como ven, salvo esto último, en general todas esas medidas hasta cierto punto no son tan distintas a las que se aplicaron en otros países. Pero el secreto cubano está en las diferencias. Seguro que han escuchado 1000 veces cómo Suecia no decretó en ningún momento el confinamiento obligatorio, pero pocas veces o ninguna cómo Cuba tampoco. Y al contrario que en el país escandinavo, donde se produjeron miles de muertes evitables, el experimento cubano no salió mal, principalmente porque no fue ningún experimento. Desde hace décadas, Cuba tiene una cultura de la salud basada en la prevención y la detección temprana, una estrategia que permite mantener altos estándares de calidad sin contar con grandes recursos financieros ni materiales. Consiste en adelantarse lo más posible a las enfermedades, porque lógicamente así es más fácil y sencillo atenderlas, y también más económico. Esta cultura resultó clave ante la llegada del coronavirus, porque tanto los médicos cubanos como los ciudadanos cubanos están acostumbrados a visitas domiciliares preventivas, regulares o motivadas a otros brotes epidemiológicos, como por ejemplo el dengue. Es decir, al contrario que muchos países que se encontraron con una situación completamente nueva preguntándose ¿y ahora qué hacemos?, en buena medida la respuesta entre los cubanos fue pues lo de siempre. En lugar de esperar a los enfermos en los centros de salud, los médicos cubanos salieron a buscarlos en sus hogares. Los casos sospechosos son trasladados a centros de aislamiento mientras se les realizan las pruebas que descarten o confirmen. Si resultan positivos por COVID-19, son ingresados en un hospital independientemente de su gravedad. Si Cuba puede permitirse esta estrategia de pesquisa activa, como se la denomina, es por tener el mayor ratio de médicos por habitante del mundo. Los laboratorios cubanos desarrollaron un test de detección propio que se usa en conjunto con los 2 más frecuentes internacionalmente, y la mayoría de medicamentos para tratar a los enfermos también son de fabricación cubana, lo que les permite no depender de si otras naciones quieren o no venderlas en tiempos de incertidumbre o acaparamiento. Además de atender la pandemia en el país, Cuba envió doctores a atender la pandemia en otras naciones como Italia, Venezuela y Haití, entre otras. Para algunos, estas acciones son una muestra de solidaridad, para otros de propaganda, y también los hay que lo consideran un sistema de explotación de médicos.
Ya sé que van a decir algunos, seguramente los mismos de antes. ¿Y tú le crees los números a la dictadura cubana? Ridícula. Seguro que hay miles de muertos diarios que el régimen oculta lanzándolos al mar para que parezcan balseros ahogados. Pero si algo hemos aprendido en estos meses es que cuando esta pandemia golpea duro, no hay manera de ocultarlo. No importa lo transparente o no que sea un gobierno. Así que no se trata de confiar o no confiar en el gobierno cubano o del país que sea, de apoyarlo o no apoyarlo, sino de hacer el intento de observar objetivamente, evitando caer en simpatías o antipatías políticas, cómo algunos países lograron enfrentar exitosamente la pandemia sin ocupar grandes titulares. Y llegamos a nuestra sección nacional con importantes noticias. Veamos el significado del huipala, esa bandera multicolor de los indígenas no solo de Colombia, sino de toda América, porque así debe ser la unidad de todos los pueblos, de las diferentes culturas y la hermandad de un continente. Veamos qué es el huipala. La huipala es una bandera de forma cuadrada que tiene 7 colores repartidos en 49 cuadrados, divididos en 7 filas y 7 columnas, con la diagonal central color blanco de forma descendente de izquierda a derecha. Es el emblema de los pueblos originarios de Labia Yala y es nuestro símbolo patrio. Etimológicamente, la palabra se forma a partir de huipay, que significa triunfo, y la paqui, que significa fluir en el viento, ambas palabras de la lengua aymara. Además, ya es parte de los símbolos que componen el universo ritual de la cultura andina. Su origen y significado se remontan a miles de años atrás, y de ahí a la actual época ha ido transformándose en lo que actualmente es. Antes de la invasión española, las culturas originarias no conocían las banderas, sin embargo manejaban las unanchas, que eran símbolos como estandartes con banderillas cuadradas que eran hechas de lana, eran rígidas y no ondeaban. En la cosmovisión de las culturas andinas originarias ya se apreciaban los patrones de diseños multicolores y geometrías parecidas a la huipala que hoy conocemos. Y fue hasta el primer Congreso Indigenista Boliviano, que se celebró en La Paz en mayo de 1945, que surgió el concepto y la existencia de la huipala como tal. En la década de los 70, la huipala adquirió un singular protagonismo como referente de la identidad aymara. Durante las movilizaciones campesinas del sindicalismo indígena en Bolivia, y su influencia se extendió rápidamente a las comunidades vecinas, adquiriendo un intenso y extendido valor en las ceremonias y festividades de las comunidades andinas. Los colores de la huipala se originan en el rayo de luz solar, que al descomponerse nos dan los colores del arco iris, y estos tienen diferentes significados, los cuales describiremos a continuación. El blanco significa el tiempo y la dialéctica. El amarillo significa la fuerza y la energía. El naranja significa la sociedad y la cultura. El rojo significa el planeta Tierra. El violeta significa la política y la ideología andina. El azul significa el espacio cósmico. Y el verde significa la economía y la producción. Y su forma es justamente cuadrada para expresar la igualdad, justicia, libertad, armonía, solidaridad, equilibrio y cooperación, entre otras cosas. La huipala ha sido ignorada durante la época colonial y republicana. Ningún gobierno tuvo la intención de reconocerla como un símbolo patrio. Hasta el 7 de febrero de 2009, que se promulgó la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y es en el artículo 6, inciso 2, que se establece entre los símbolos patrios a la huipala. Por todo esto, no debemos olvidar la importancia y el respeto a la huipala como nuestro símbolo patrio,
que representa la multiculturalidad del Estado Plurinacional de Bolivia y nos identifica como bolivianos y bolivianas. Y sigue victoriosa la minga indígena. Llegará a Bogotá a exigir el reconocimiento constitucional que merece desde la verdadera presidencia. Y afortunadamente esa minga hermosa va a coincidir con la realización del paro nacional de los trabajadores el 20 y 21. Vamos entonces a observar el significado de este paro y jornada de los trabajadores. La gran pregunta que todo el mundo se está haciendo es que si el paro del 21 de octubre es inevitable o no. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Iván Duque? ¿Qué concesiones? ¿Qué desmonte de qué decretos para que ustedes desistan del paro? ¿O ya eso es inevitable? Bueno, hoy el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Y nosotros estamos decididos, todas las organizaciones sociales, sindicales, populares, de salir inevitablemente a este gran paro nacional del próximo 21 de octubre. Hay que salir. Creo que hoy volvemos a retomar, a acentuar mucho más las movilizaciones y en el marco de un gran paro nacional, a lo cual nosotros desde FECODE le apostamos. El gobierno nacional no está realizando absolutamente nada para evitarlo. Nosotros no es el fin, pero hoy el gobierno no deja otra salida que salir a las calles, el pueblo colombiano, a exigirle verdaderamente un diálogo, que paren los asesinatos, que paren las masacres, que verdaderamente derogue los decretos que afectan a los trabajadores, como la progresividad de sus derechos, que fue mercenada por el decreto 1174, que atenta contra los derechos laborales, pensionales y prestacionales de los trabajadores en Colombia, que realmente realice las inversiones que corresponden en educación, en salud, en servicios públicos, saneamiento básico, que se dé ese cumplimiento del acuerdo de la reforma constitucional, que hoy solucione esas grandes necesidades, que se establezca la renta básica, porque hoy está afectando a todo el pueblo colombiano. Hoy pretende volver y retornar a las actividades escolares cuando no están las condiciones. Cabe resaltar que los maestros y maestras de Colombia estamos preparados. Quien no está preparado es el gobierno nacional para retornar a esa presencialidad. Hoy no está adecuada la infraestructura, la conectividad, el material didáctico, no hay personal suficiente de servicios generales ni de docentes de apoyo para poder contrarrestar este tema en las instituciones educativas, lo cual tiene que ver con la pandemia. Seguiremos avanzando en la movilización y en la lucha. Hoy siguen amenazando y asesinando más docentes, que desafortunadamente se ha generado esta violencia y que hoy el gobierno es indolente por acción y por omisión frente a las masacres y a los asesinatos que se viven hoy en Colombia, y exigir esa reforma estructural a la fuerza pública que hoy el gobierno no quiere ceder en estas circunstancias. Por eso la única salida es que el gobierno nacional llame y convoque a negociación al Comité Nacional de Paro sobre la base del pliego de emergencia y el pliego radicado el año inmediatamente anterior, con los 104 puntos allí plasmados y sustentados ante el señor presidente de la República. De esta manera llegamos al final del programa, pero le anunciamos que recogemos conceptos de diferentes juristas a nivel nacional e internacional, convencidos de que la libertad de Uribe es la máxima expresión de impunidad y corrupción de la justicia y de este gobierno. De esta manera queremos agradecer su sintonía e invitarlos a que sigan escuchando y viendo Decisiones. Recuerden, es el programa institucional de RIP Comunicaciones. Presentó Rodolfo Poveda, director y presentador. Los invitamos para los próximos programas. Feliz fin de semana. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye Caco, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El Señor